Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien, por favor? Acá solamente pongan un sí y arrancamos. Ok, perfecto, sí, nos escuchan bien. Entonces, vamos. Buenas noches a todos, gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestra clase maestra del curso de Ciencia de Datos para Equipos de TI, presentada por Educación Ejecutiva UTEC. El tema de hoy será DataOps, acelerando la entrega de datos en proyectos de inteligencia artificial. La charla de hoy estará a cargo de Luis Torres, IBM Product Manager en Grupo DATCO y también expositor del curso de Ciencia de Datos para Equipos de TI. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, la puedan dejar en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar la charla procederemos a responderlas. También al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán entrar escaneando un código QR que vamos a poner en sus pantallas, y también se los vamos a mandar como link por medio del chat. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy el pase a Luis. Sean todos bienvenidos. Luis, vamos contigo. Buenas noches, ¿Me confirman por favor si ven mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, agradezco, Ignacio, por el pase. Agradecemos a todos los asistentes el tiempo que se han dedicado para esta clase maestra. El título es DataOps, acelerando la entrega de datos en proyectos de inteligencia artificial. Mi nombre es Luis Torres. Como indicó Ignacio, pertenezco al grupo DATCO, ¿no? Aquí ya tengo más de 12 años de experiencia trabajando con proyectos de inteligencia artificial, analytics y temas de gobierno de datos. Soy egresado del Tecnológico de Monterrey, también de la UNI, y tengo algunas certificaciones en temas de Data Science, gobierno de datos y algunos otros más en temas de herramientas open source. Perdón. Asimismo, este año fui reconocido por IBM como IBM Champion en Data AI, que es básicamente un reconocimiento que le da la marca a las personas que se encargan de evangelizar en temas de inteligencia de negocios, en temas de inteligencia artificial y datos. ¿Ok? Entonces, la agenda que tenemos el día de hoy es la siguiente. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, se ve todo bien. Ya, perfecto. Entonces, tenemos 8 puntos importantes a revisar el día de hoy. Vamos a revisar primero los problemas comunes en proyectos de inteligencia artificial. Vamos a revisar también la madurez, adopción en DataOps. Vamos a explicar qué significa, ¿no? Vamos a revisar la arquitectura. Vamos a ver cómo se implementa este tema. Vamos a revisar también algunos casos, ¿no? Algunos casos de éxitos. Vamos a hablar del modelo de madurez de DataOps, hablar de metodologías y roles. Estos puntos son los que vamos a tocar más extensamente en el curso que comentó Ignacio. De hecho, les voy a ir explicando un poco la metodología que vamos a abocar en el curso, y vamos a dejar algunas pautas de cómo hemos enfocado el curso para las personas que estén interesadas en llevar y tomar más adelante la posta sobre lo que le vamos a comentar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, esta será una clase maestra. Lo que queremos es que ustedes se lleven como concepto qué es DataOps, para qué sirve y para qué lo puedo utilizar en sus empresas. ¿Ok? Entonces, estamos viendo en este slide cuáles son los principales problemas dentro de proyectos de Data Science, ¿no? Existen innumerables problemas. Básicamente, los principales son que los datos se reciben en diferentes lugares, ¿no? Ya sea en la nube, sea on-premise o esté no estructurado, que sea audio, video. Entonces, es ahí el principal desafío que se tiene en problemas de data science, son los datos. Segundo, yo puedo gobernar el dato, puedo ver qué calidad tiene mi dato, ¿no? Justo ahora en la mañana teníamos un cliente que tiene un proyecto de data science para clusterización de data georreferenciada, ¿no? Entonces, me comentaba que ellos tienen a los mejores expertos, tienen las mejores herramientas, pero lamentablemente su data no tiene la calidad adecuada. Entonces han perdido bastante tiempo en el modelo y en el retrabajo que se tiene en esa parte. ¿Ok? Entonces, uno de los puntos muy importantes también que vemos acá en esta presentación es que la escasez de skills, ¿no? A veces uno basta con que busque en LinkedIn o en alguna página web de trabajo y van a ver que está explotado el tema de skills o de personas que, digamos, tienen ese conocimiento. Lamentablemente, en algunos casos no lo aplican, ¿no?
Entonces, es ahí también una de las faltas de escasez que se tiene para este tipo de proyectos. Hay un dato muy importante que dice que el 80% de modelos de inteligencia artificial no se pasan a producción por problemas de datos, por temas de calidad, por despliegue, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los problemas que tenemos que nosotros abocarnos. Entonces, las empresas que no superen estas problemáticas no van a poder poner en funcionamiento estos modelos de inteligencia artificial dentro de sus instituciones, ¿ok? También hay un dato muy interesante que dice que a veces hay innumerable cantidad de herramientas, innumerable cantidad de frameworks, y lamentablemente el equipo de trabajo no adopta un adecuado o adopta parcialmente uno y termina siendo un monstruito, como le decimos, ¿no? Entonces, esos son los principales problemas. Ahora, esto no es una moda, ¿ya? Esto no es este es un gráfico que se denomina el hiperciclo de Gartner, de hecho algunos ya lo deben conocer, pero básicamente lo que representa este gráfico es la madurez de una tecnología, ¿no? Entonces vamos a ver aquí 5 grandes pilares, ¿no? Abajo van a ver, por ejemplo, si una tecnología está recién lanzada, vamos a ver el pico o expectativas sobredimensionadas, vamos a ver el abismo de desilusión, la rampa de consolidación y la meseta de productividad. Aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos conceptos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de herramientas de integración, vemos, por ejemplo, temas de Data Hub, vemos temas de blockchain, ingeniería de datos, y acá arriba, en esta meseta, vemos que dice DataOps, ¿no? Entonces, vemos acá abajo que tiene, que va a ser alcanzado dentro de 2 o 5 años. ¿Qué significa esto? Vamos a traducir un poco esta parte. Lo que significa es que las empresas van a demorar entre 2 y 5 años a adoptar esta tecnología que está en pleno lanzamiento. Entonces, es aquí donde debemos hacernos la pregunta, ¿estamos nosotros preparados para adoptar esa tecnología y metodología? De hecho, hay algunos conceptos que también vamos a ver en el curso, como Data Fabric, como temas de virtualización, temas de Logical Data Warehouse, Data Lake, Lakehouse, ¿no? Entonces, esos conceptos también los vamos a analizar dentro del curso, pero lo que nos trae el día de hoy a esta clase es el tema de DataOps. Entonces vemos que es una tecnología que tiene un lanzamiento y que, digamos, está en pleno despegue y es el momento adecuado en que nosotros debemos tomar la decisión si vamos a adoptar esta metodología, ¿ok? Este es un cuadrante de Gartner, es público, ustedes lo pueden revisar tranquilamente si quieren más detalle, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el enfoque que se tiene para este tipo de proyectos? Entonces se habla de 4 grandes peldaños dentro de una escalera de inteligencia artificial. Se habla de recolección de información o cómo yo recolecto mi información. Se habla de organización de los datos, cómo yo establezco la base para que mi empresa esté adecuadamente preparada para temas de analytics, ¿no? ¿De qué sirve que yo tenga una super herramienta si quizás la organización no está preparada para eso, ¿no? Una vez que yo ya tenga ese peldaño, puedo recién analizar los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda crear mis modelos y explicar de una manera transparente y confiable a toda la empresa. Y finalmente, cómo yo operacionalizo o cómo yo despliego mi modelo predictivo, ¿no? Entonces, es una escalera que yo tengo que seguir para poder trabajar. Lo que nos trae el día de hoy en esta presentación es el segundo peldaño, que tiene que ver con organización. El tema de análisis, infusión, también se ven en otro track dentro del programa que estamos revisando con la UTED, ¿ok? Cualquier duda lo podemos ver tranquilamente después en otra clase, ¿ok? Entonces, ok, Luis, entonces, ¿qué significa DataOps? DataOps tiene que ver con entregar los datos listos para el negocio. Pero, ¿qué significa conocer mis datos? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas tablas en sus empresas contienen el campo RUC o el campo DNI o tarjeta de crédito? ¿Saben con un valor exacto? ¿Confían en esos datos? Si yo no confío en esa información, si yo no confío en ese reporte, ¿ustedes creen que las demás personas que consumen la información van a usar esa información? Es muy interesante. Entonces, esta cultura de DataOps lo que tiene que ver son 3 grandes bloques. Conocer mis datos, confiar en mis datos y usar mis datos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las principales verticales o pilares dentro de DataOps? ¿Ok? Son 5 grandes pilares, ¿ok? Estos pilares también los vamos a ver a detalle en el programa, pero yo les adelanto, por ejemplo, que tiene que ver con temas de gobierno de datos y data curation, o temas de data quality, ¿no? Que obviamente tiene que ver con cómo yo remedio mi información. ¿De qué sirve que yo tenga los expertos o los procesos bien definidos si mi dato no está adecuadamente trabajado, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no?
O si yo ya tengo un modelo o un programa de calidad de datos, estoy utilizando adecuadamente mis indicadores de data quality, campos nulos, vacíos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ese trabajo que yo no haga al inicio va a ser un retrabajo para los data science, para el analista, para el data translator, para el ingeniero de datos o para el arquitecto, como vamos a ver más adelante. Otro punto muy importante tiene que ver con integración de datos, ¿no? Una consulta que me hizo una persona justo el día de hoy dijo, si yo hago integración de datos, hago DataOps, estás haciendo una parte de DataOps, pero ese, digamos, es el punto común que todos tienen, ¿no? Que casi todos hacen ya integración de datos, todos tienen una herramienta de movimiento de datos, todos tienen una capacidad de sacar información de un lado y depositarla en un repositorio, ¿no? Sea en un lakehouse, un data lake o un data warehouse. Entonces, lo que me va a permitir esta metodología es empezar a automatizar esa integración de datos, comenzar a entregar indicadores, comenzar, por ejemplo, a entregar flujos de trabajo automatizado para que el equipo de gobierno de datos pueda trabajar tranquilamente enfocándose en las principales problemáticas de datos. ¿Okay? Otro pilar muy importante tiene que ver con replicación de la información. Una réplica, como ustedes conocen, es obviamente qué tan rápido yo copio o muevo una información, ¿no? Hay clientes que tienen, por ejemplo, una réplica en un site, por ejemplo, en Cusco, en Arequipa, en Lima. Entonces, el equipo que trabaja con datos tiene que conocer un poco cómo funciona esa réplica, ¿no? No el bit y el byte, no técnicamente, pero cómo se logra alcanzar ese movimiento. ¿Por qué? Porque aquí viene el tema de duplicidad de información. No sé si les ha pasado a ustedes que hay base de datos 1, 2, 3, copia, backup 1, backup 2, backup 3. Entonces, ¿eso por qué? Porque no está adecuadamente gobernado. Entonces, acá abajo, donde dice catálogo y metadata, esto es cross. Me van a escuchar bastante decir catálogo y gestión de metadata, ¿no? ¿Qué significa eso? Obviamente tiene que ver con cómo yo reviso mi data de punta a punta, ¿ok? Entonces, estos son los principales pilares que vamos a revisar dentro del curso. Se los adelanto como arquitectura. Y más adelante también tengo un par de slides sobre esta parte, con algunos casos de uso y algunos casos de éxito de cómo utilizan las empresas esta parte, ¿ok? Entonces, alguien por ahí me puede decir, ¿cuál es una de las principales partes más difíciles dentro de un proyecto de inteligencia artificial? Obviamente, entregar los pipelines, o entregar la canalización de datos, ¿no? Porque generalmente eso se demora varios meses hasta años. Hay un indicador muy importante que dice que un proyecto de inteligencia artificial tiene en promedio entre 6 y 12 meses para ponerse en producción. Esto no es, de ahora, esto es conocido. Entonces, ¿por qué sucede eso? Obviamente porque hay una problemática en la entrega de información. Es ahí donde DataOps entra en juego, para entregarme la información de forma rápida. ¿Y por qué? ¿Por qué no se hace automatizado? Aquí vemos, por ejemplo, una estadística que indica que los principales desafíos dentro de proyectos de gestión de datos tienen que ver, uno, con volumetría, con regulaciones. Hay algunos clientes, por ejemplo, que tienen la ley de datos personales o tienen la norma técnica peruana, no tienen que cumplir algunas cosas de regulaciones. Entonces, ese es el principal problema. Segundo, hay trabajo mucho manual. Yo puedo tener, digamos, mis procesos bien definidos, pero si no tengo automatización, no puedo escalar en la metodología de datos. Y obviamente ya los que había comentado, ¿no? Temas de calidad, herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, este es un estudio que también hizo IBM, que indicó sobre esa parte. Ahora, ¿cuál es el impacto de yo no adoptar alguna metodología o de yo aventurarme a hacer un proyecto sin estas consideraciones, ¿no? Así como hay casos de éxito, también hay casos fallidos que nos ayudan a nosotros a verificar qué no debemos hacer, ¿no? Esos casos también los vamos a ver dentro del programa. Les adelanto algunos. Por ejemplo, el tema de cultura es muy importante, ¿no? Hay empresas que están en programas de gobierno de datos, pero lamentablemente no son adoptados por un tema del chip, ¿no? El mindset que le dicen. Entonces, cuando estamos trabajando con DataOps, también lo que se quiere es evangelizar un poco al equipo y al grupo de trabajo, que se inmersa dentro de todo este mar de datos y que nos ayude a verificar que este es un procedimiento que quizás es un poco tedioso al inicio, pero que a la larga va a rendir bastantes frutos, ¿ok? Y así mismo hay más indicadores, por ejemplo, como el tema de gobierno, ¿no? Aquí dice inclusive cuáles son las principales barreras para hacer proyectos de datos, el tema de gobierno. Si yo no gobierno adecuadamente a las personas, me contaba un caso un cliente la semana pasada que decía,
he contratado un equipo de científicos de datos que son muy expertos, pero cada uno instala su propia herramienta. Entonces, no gobierna esas herramientas, no gobierna el modelo. Cada persona tiene su propio sitio y ahí se queda, pues, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? ¿O qué pasa si esa persona se va de la empresa, ¿no? Se va con su laptop y su modelo, ¿no? Entonces no me deja. Entonces, eso tiene que ver con un tema de gobierno, de auditoría de la información, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado un poco del preámbulo. Hay varias definiciones dentro del mercado. Les voy a comentar dos, nada más. Uno es la que dice Gartner, que el DataOps es una práctica de gestión de datos, ¿no? Que me ayuda a mejorar la gestión colaborativa dentro de todas las personas que involucran en los datos. Por ejemplo, administradores de datos, data owner, consumidores, ¿no? El MIT también da una definición muy parecida, ¿no? Que el DataOps tiene que ver con mejorar la comunicación y mejorar un poco el vocabulario entre todas las personas que trabajan con datos. Ah, perfecto. Entonces yo ya tengo una noción de qué es DataOps. Significa, básicamente, que yo necesito ayudar a las demás personas a entender mi nomenclatura de datos, ¿ok? Y aquí tenemos algunos pilares que habíamos trabajado. Esto lo vamos a ver en el siguiente slide con un ejemplo, ¿ya? Hemos puesto un par de ejemplos acá. Como si fuera una línea de ensamblaje de un auto. Entonces, mi producto, el producto que ustedes van a entregar es un dato. Yo entrego mi producto, el dato. Ah, ok. Esto se consume con caso de uso, ¿no? Un caso de uso de negocio. Esto siempre, según lo que indica Gartner, cuando uno trata un proyecto de Big Data o un proyecto de Data Lake enorme, tiende al fracaso. La mejor práctica es establecer un caso de uso. Por ejemplo, retención de clientes, tarjetas cruzadas, ventas cruzadas, deserción de alumnos, etcétera, etcétera. Una vez que yo tengo ese caso de uso definido, obviamente esto es bastante con reuniones con el negocio, yo puedo identificar algunos roles, ¿no? Entonces me estoy adelantando a los roles que DataOps recomienda para este tipo. El arquitecto de datos, el ingeniero, el data science, el analista, y obviamente la persona el orquestador o el oficial de gobierno de datos, ¿no? Entonces, vemos básicamente que yo necesito conectarme y quiero entregar un producto. El ejemplo que les mencionaba está a continuación, ¿ok? Está acá. De izquierda a derecha, por favor. Acá en la esquina superior izquierda vamos a ver que mi producto es un auto, ¿ya? Haciendo la semejanza es datos, ¿ok? Entonces, estamos viendo la línea de producción de un auto. Aquí dice, por ejemplo, cuando uno quiere un auto, obviamente primero, qué tipo, si es un sedán, si es un Volkswagen, si es, por ejemplo, una camioneta, ¿no? Eso sería un tipo de dato. La semejanza sería, obviamente, si es numérico, texto, string, cadena, gráfico, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces comenzamos en mi línea de ensamblaje de DataOps, ¿ok? Síganme por acá a la izquierda, por favor. Todo comienza con arquitectura, ¿no? Entonces aquí algunos tienen un poco de temor, ¿no? No, arquitectura, el arquitecto, no entiendo su lenguaje, ¿no? Aquí es mentira. El desafío del arquitecto es hablar en el lenguaje común de las personas que utilizan un dato en el día a día. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos? ¿Cómo entrego mis datos? El inventario, que es muy importante, ¿no? A veces algunos no le hacen mucho, no le dan mucho peso al tema del inventario de la data. Ya conozco varios casos de clientes que han hecho hasta triplicado, cuadruplicado el proyecto de indicadores de calidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya había un trabajo previamente de otro equipo que había trabajado con esa información, por ejemplo, indicadores de reportería de comercial, etcétera. Solamente que, como no tenían una nomenclatura común, no tenían un espacio común, le decían reporte de ventas 2020, reporte de ventas 2021. Era el mismo reporte, solamente con un filtro. O sea, para que vean hasta ese nivel que se llega. Y aquí en la esquina inferior izquierda vemos al oficial de gobierno. ¿Quién es esta persona? ¿No? Esta persona es la que se encarga, haciendo el resumen, es la que está monitoreando. Lo vemos que está con su computadora revisando ¿qué cosas? Data quality, está revisando privacidad de los datos, está revisando políticas, linaje, catálogo. Entonces, ese es como especie de un auditor que está revisando mi línea de producción. Y finalmente tenemos al orquestador, ¿no? Es la persona que se encarga, por ejemplo, de diseñar cómo voy a entregar la data, ¿no? El famoso CI/CD, ¿no? La integración continua, el despliegue continuo de mis datos. ¿Cómo lo voy a realizar? Y finalmente, ya cuando paso al siguiente nivel, que es en la derecha, el desarrollo, ok, ya diseñé, ya revisé la arquitectura, ¿qué sigue? Sigue el desarrollo.
Entonces yo digo, ok, voy a poblar mi base de datos, voy a poblar mi información, ¿qué es lo que voy a realizar? Entonces aquí viene el concepto de ingesta, por ejemplo. Acá tenemos ingesta de datos. Tenemos preparación de los datos. El dato que voy a subir, por ejemplo, para una campaña de deserción de clientes o una de tarjetas de crédito, por ejemplo, está tal cual en la base de datos, por lo general no. Todos sabemos que hay una preparación. Entonces, es aquí donde el ingeniero de datos o donde el especialista comienza a preparar su trabajo, ¿no? Comienza a revisar, a hacer su código en algunos casos, si no tiene herramienta, o si tiene algún tipo de versionamiento, ¿no? Los famosos ETLs, ¿no? O las famosas prácticas. Después, ¿qué viene? El tema de pruebas, ¿no? ¿Qué tan bien está mi código, mi modelo, mi job, mi flujo, mi ETL? Y uno de los puntos muy importantes que tiene que ver también con DataOps es la entrega de bases de datos de pruebas. Esto es muy importante, ¿no? Algunos clientes lo que hacen es automatizar, ¿no? Es decir, cada vez, cada vez que se entrega una base de datos, a veces lo que hacen es clonarla, ¿no? Entonces, la clonación tiene buenas y mala práctica, ¿no? La buena es que es rápido y automático. La mala es que, obviamente, se lleva toda la data y eso, obviamente, por tema de seguridad, es un riesgo enorme, ¿no? Entonces también lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces ya diseñé mi proceso de desarrollo de entrega de flujo de datos. Ahora, ¿qué viene? El tema de rendimiento, performance. Ok, yo me demoro en entregarte esa data 2 semanas. No, no me sirve, yo necesito mis datas en horas. Ah, perfecto. Entonces tengo que volver a revisarlo. Y ven a esta persona, el DGO, que es el oficial de gobierno, que también está revisando que toda la línea de producción de mis datos o de mi auto tenga calidad, tenga privacidad, tenga políticas, linaje y esté dentro de un catálogo. Ok. Entonces, es la persona que está cross, siempre está ahí, ¿no? A veces uno hace, ¿esta persona qué es lo que hace? Ya estamos visualizando de manera práctica cómo está y cómo trabaja. Finalmente, viene el tema de despliegue, ¿no? Una vez que yo ya tenga mi flujo de información, va a ser asegurado, la data va a estar encriptada, va a estar ofuscada, porque a veces los usuarios de negocio no necesitan toda la data completa, ¿no? Necesitan solamente su porción, su slide, o necesitan solamente un campo, ¿no? Entonces, es aquí donde yo tengo que asegurar. Pero esto no viene acá al final. Esto ya se definió en la arquitectura, ¿no? En el tema de políticas y privacidad de la información. Y finalmente el tema de monitoreo. Una vez que yo ya creé mi flujo de datos, voy a ver mis indicadores, ¿no? De métricas, por ejemplo, si mis datos están ejecutándose correctamente, estoy llenando correctamente mi tabla, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo muy claro de qué es lo que hace DataOps relacionado con una planta de fabricación de autos. Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es pasar de meses o quarter a horas y días. ¿Y cómo lo podemos lograr? ¿O cómo lo han logrado algunas empresas? Acá tenemos algunos casos. Le voy a contar un par de casos. Por ejemplo, es una empresa de un banco internacional que antes actualizaba sus registros a razón de 13 por hora. Imaginan, es recontra lento, ¿no? Y manual encima. Entonces, con la metodología, lo que se logró fue 50 registros por minuto, de forma automatizada. Quiere decir que estos han automatizado el procedimiento de data quality, como vimos en la línea de fabricación de los autos, de forma automática. Un indicador muy importante es el tema de calidad de data quality, ¿no? Entonces, si es manual, por ejemplo, acá era pobre su data quality al inicio y finalmente tiene un 93%. Otro caso muy interesante, aquí nos le ha pasado que dice, ¿cuánto me voy a demorar en un cambio, en un informe, ¿no? Ya un mes, 2 meses, ¿no? 4 semanas. Entonces, lo que podemos lograr con este impacto es hacerlo automático, ¿no? Menos de 2 minutos. Si el pipeline está calificado y el ETL, por ejemplo, está automatizado, se puede lograr este tipo de actividades. Entonces, y tenemos algunos más, pero la iniciativa es que bajemos los días a horas y semanas a días, ¿no? Eso es lo principal problema. Ahora, lo que queremos también con DataOps es que, por ejemplo, yo ya no pierda el 80% de mi tiempo trabajando los datos, preparándolos. ¿Por qué? Porque solamente voy a hacer una iteración, me voy a demorar meses
y no voy a entregar un producto mínimo viable en tiempo adecuado, ¿no? En cambio, con DataOps, lo que sí yo hago iteraciones rápidas y múltiples. Entonces, como vieron ahí, tengo varios canalizaciones de datos, varios pipelines, donde yo puedo entregar, y el corazón va a ser iteraciones múltiples, ¿no? Para que yo pueda entregar en días o semanas. Ese es el principal paradigma de DataOps. Ok, entonces, no sé si, creo que por ahí había una pregunta, o si no, continuamos. Continuamos. Ya, perfecto, no hay problema, ahí lo revisamos al final. Entonces, esto lo logramos con los pilares que habíamos comentado, ¿no? Pero no quería dejar de pasar que básicamente lo que quiere DataOps es que automaticemos los flujos y que nuestra arquitectura sea multinube, que quiere decir que esté preparado para que, de hecho, según encuestas también de Forrester, indica de que al menos 3 nubes tiene cada empresa, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, este procedimiento tiene que estar preparado para sacar esa información y generarla, ¿no? Eso también lo vamos a ver con bastante detalle dentro del programa. Ok, siguiendo la agenda, hemos revisado un poco la problemática, cómo lo podemos solucionar. Ahora, vamos a hablar de modelos de madurez. Existen varias metodologías de Gartner, inclusive el DAMA también, que es una metodología para gobierno de datos, tiene un modelo de madurez para el tema de datos, ¿no? Entonces, voy a comentarles brevemente algunos puntos. Sin DataOps, ¿qué significa? Trabajo con Arceles, trabajo con archivos planos y hardcodeo, ¿no? Entonces no tengo nada automatizado. Digamos que es el cero. Que por lo general son pocas las empresas que no tienen nada, ¿no? Siempre tienen alguna. Por ejemplo, fundacional o la base. Un área ya tiene herramientas, por ejemplo, tiene algún programa de data quality y utilizan, por ejemplo, integración de la información, replicación o data virtualization, ¿no? Data Virtualization es, digamos, la tecnología que me ayuda a hacer consultas independientemente de la geografía o donde residan mis datos, ¿no? Ya sea en nube, una nube híbrida, nube privada, o on-premise, o dentro de mis instalaciones de datos, ¿no? Eso tiene que ver con Data Virtualization, que también está dentro del pilar de conexión de información. El tercer nivel tiene que ver con desarrollo de DataOps, ¿no? Ya tengo un catálogo empresarial, ¿no? Ya hay empresas locales que tienen un catálogo empresarial, digamos, como programa, ¿no? No en herramientas, pero ya tienen bastante trabajado. Acá no sé si han escuchado de los términos de negocio o el famoso programa de gobierno de datos, ¿no? Esto es un programa que también involucra a un grupo de personas, ¿no? El custodio, el ingeniero, el arquitecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y este punto tiene que ver con autoservicio de datos. Entonces, estamos en la capacidad de que yo me puedo autoabastecer, o el Data Translator, por ejemplo, puede autoabastecerse de datos. Si respondemos esa, estamos dentro de vale. Así como la gestión de datos de prueba, ¿no? Que había comentado ya hace 4 slides. Y finalmente, la más grande, que tiene que ver con Advanced Data Ops, ¿no? Con un catálogo enriquecido, ¿no? La famosa metadata enriquecida, ¿no? Si yo logro que la data nueva, por ejemplo, de mi call center ingrese y se catalogue automáticamente y se clasifique dentro de un término de negocio, estoy dentro de un Advanced Data Ops, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos ya temas de compliance, temas, por ejemplo, de clasificación automática de términos, que tiene que ver bastante con linaje, ¿no? El linaje es la trazabilidad de punta a punta de un dato, ¿no? Desde el origen hasta el destino, ¿no? Se utiliza bastante para temas de auditoría y clasificación. Y utilizo DataOps para todas las entregas de mi información. ¿Ok? Entonces, ok, Luis, ya me comentaste un poco de la metodología, los pasos, por qué, y ahora, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo palpo? ¿Cómo lo digiero? Entonces, vamos a comentar algunos pasos de la metodología. Esto lo vamos a aplicar a detalle en el programa. Pero básicamente lo que queremos es una disciplina que está asociado bastante con ingeniería de datos, ¿no? Porque me va a permitir, obviamente, automatizar flujos de información. Tiene que ayudarme, obviamente, para el ingeste y clasificación de metadatos y remediación con flujos de datos. A veces los ETLs tienen un flujo determinado, pero lo que me ayudaría a esta parte es que sea un flujo automatizado, ¿ok? Ahora, esto tiene que ser interactivo, ¿ya? No tiene que ser de una sola área o de dos solas áreas. ¿Por qué? Porque lo consume el equipo de seguridad y TI, por ejemplo, el gobierno y seguridad, el equipo de ciencia de datos, ¿no? Porque ellos
aprovechan el linaje, ¿no? Que les había comentado, ¿no? Entonces, teníamos hay un cliente, por ejemplo, que tiene N modelos de predictivos, entonces no los gobierna, como les había comentado, ¿no? Porque el principal riesgo ahí es el factor humano, ¿no? Y también tecnológico, porque si se le malogra la laptop al data science, no lo tiene. Entonces lo que queremos con DataOps es gobernar esos modelos, ¿no? Y asimismo, DataOps involucra tres grandes cosas, ¿no? Procesos, personas y tecnología. Si no alineo esos tres puntos, no estoy realizando un adecuado DataOps. Acá tenemos un ejemplo también de, digamos, pues, de un flujo de personas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el Consejo de Gobierno de Datos, vemos el custodio, vemos, por ejemplo, el oficial de gobierno de datos, que está bien tocado últimamente, los custodios, los ingenieros de datos. Entonces vemos también que hay un personal de DataOps acá, ¿no? Entonces, algunas empresas lo pueden tener varios roles, ¿no? Varios sombreros. Una persona puede ser ingeniero, DataOps, otro puede ser arquitecto y así, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo a medida, a la estructura orgánica de cómo esté elaborado cada empresa. Ok, Luis. ¿Y cuáles son los principales roles? ¿No? Entonces, acá voy a mencionar algunos. Ya he dicho, ya había adelantado varios, ¿no? Arquitecto, ingeniero, analista, data science y usuario de negocio, usuario empresarial. Aquí vemos un poco el flujo, ¿no? Obviamente, el ingeniero conversa con el arquitecto. ¿Por qué? Les pongo un caso, ¿no? Entonces el arquitecto dice, ¿sabes qué? Vamos a utilizar esta plataforma de la nube X. Entonces obviamente el ingeniero tiene que adecuarse a las herramientas, ¿no? No puede ir e imponer una herramienta porque el arquitecto se lo baja en una, ¿no? Eso no puede suceder. Entonces ahí donde hay una conversación directa, ¿no? No es al revés. El ingeniero conversa con el analista, ¿por qué? Porque él es el que hace la exploración y perfilado, muy importante. Así como cuando uno va al médico y nos dice, ¿qué síntomas tienes? ¿No? Igual, el perfilamiento es el diagnóstico inicial de mis datos, ¿no? Lo que sucede siempre cuando hace un programa de calidad es el perfilamiento. Siempre hay un perfilamiento inicial que me va a decir, estoy en 40% de datos correctos, en un 20, un 30, en un 60. Esa es mi primer evaluación. Entonces, el analista tiene que estar en la capacidad de utilizar una herramienta que le permita dar esos datos. ¿Ok? Y es aquí donde ya tenemos los datos ya refinados y el ingeniero de datos obviamente trabaja esa data. Y obviamente utiliza herramientas de perfilado a nivel estándar o básico, ¿no? ¿Por qué? Porque las herramientas más fuertes tiene que hacer el ingeniero de datos en cuanto a perfilamiento. Y el experto, obviamente, del modelo es el científico de datos, ¿no? Él es el amo y señor de esa parte, ¿no? Ahí nadie se la saca. Y finalmente, el arquitecto es el que pone en funcionamiento y relaciona el tema de gobierno de datos. ¿Para qué? Para que el usuario de negocio empresarial consuma la información. Es un poco del flujo de trabajo, hay muchos más, pero hemos tratado de colocar, así como los que están acá, ¿no? Flujos automatizados, con los roles, ¿no? Esto también se ve, digamos, en el curso, ¿no? Hay una matriz que uno indica, por ejemplo, responsabilidades y tareas, ¿no? Entonces, esos son algunos flujos que también se ve más adelante. Bien, entonces, como punto ya, vamos a ir, para ir finalizando, vamos a ver cuáles son algunas iniciativas que yo pueda revisar cuando tengo una problemática de datos. Entonces, tengo que hablar, por ejemplo, con indicadores. No puedo establecer una adecuada programa de DataOps si no hablo de indicadores. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se han encontrado con incapacidad para obtener fuentes de datos, definiciones de datos inconsistentes, falta de comunicación entre las áreas, tenemos una problemática que podemos aprovechar para implementar un programa de DataOps. O si han escuchado, por ejemplo, de problemáticas de falta de capacidad de data quality, incapacidad para definir métricas, por ejemplo, o integración de la información. Entonces, son candidatos a realizar tareas de DataOps, ¿ok? Acá tenemos algunos ejemplos que también lo vamos a ver con los alumnos en las clases de DataOps, por ejemplo, algunas métricas, ¿no? Que inicialmente se abocan, ¿no? ¿Cuántos datos son descubiertos? Por ejemplo, temas de calidad, integración, filas completadas, etcétera, etcétera. Esta plantilla, son algunas plantillas que trabajamos con los alumnos para identificar, digamos, en ese roadmap que vimos de nivel de madurez, en qué nivel realmente estamos. No hay que engañarnos en esta parte, ¿no? Uno puede decir sí, sí, no. Lo principal cuando estamos trabajando este programa es la sinceridad ante todo, ¿no? Acá tenemos algunos procesos y ¿cómo iniciamos?
¿no? Esto también lo vamos a ver en el curso, pero básicamente lo que hacemos nosotros con el equipo o con los alumnos es revisar a qué nivel estamos, ¿no? Lo que les comentaba. Estamos trabajando con archivos planos, tenemos un catálogo empresarial, y lo que hacemos es calificar un poco, cada de los alumnos va a calificar en dónde está, ¿no? Y vamos a dar una calificación y una puntuación, y en el caso de uso, vamos a tratar de verificar qué podemos hacer cada alumno en su empresa o grupo de empresas para ir al siguiente nivel de datos. ¿Ok? Esto es muy interesante, lo trabajamos dinámicamente, pero se lo muestro para que vean algunos retos y ¿no? A este nivel se tiene que llegar. ¿Ok? Igual para el tema de gobierno, ¿no? Entonces tenemos retos, tenemos metas y tenemos preguntas, ¿no? ¿Sabes qué puedo yo hacer para ir a alcanzar mi primer nivel de equipo de gobierno de datos? Es muy interesante, ¿no? Entonces acá tenemos varias herramientas que nos ayudan en esta parte, ¿no? Igualmente para el tema de flujo de datos. ¿Qué tengo que hacer yo para lograr ir al siguiente nivel? ¿Okay? Entonces esto es bien dinámico y hay preguntas y hay bastantes retos, ¿no? Obviamente que hay que verificar cuáles son alcanzables en el corto y mediano y largo plazo, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo quiero implementar la super mega herramienta, ¿ya de cuánto tiempo? 15 años, ¿no? Entonces es una meta a muy, 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 muy largo plazo. ¿Ok? Bueno, eso es lo que yo tenía para presentarles. De hecho, he tratado de basarme en el tiempo determinado. Tuvieran alguna consulta, es momento de hacerlas. Y ahí no sé si me ayudas Ignacio o Karen. Sí, nosotros te apoyamos, pero antes le voy a dar el pase a Karen para hacer un poco la mención del programa. Karen, vamos contigo. A ver, ¿me permites? Voy a compartir mi pantalla. Hola, buenas noches. Gracias Luis, gracias Ignacio. Buenas noches con todos. Soy Karen Vilca, asesora comercial del curso que Luis ha mencionado a lo largo de toda su presentación, Ciencia de Datos para Equipos de TI, donde veremos los temas indicados por Luis y mucho más. Comentarles que el inicio es el 17 de octubre y estamos finalizando clases el 6 de diciembre. En total serían 7 semanas de clases, 27 horas lectivas. Ustedes se tienen que conectar por Zoom los martes y jueves de 7:30 a 9:30 de la noche. El precio del curso es de 3.500 soles. Sin embargo, para ustedes, a los asistentes a esta charla informativa, tenemos un descuento especial. El día de mañana les va a estar llegando un correo. De todas maneras, si ustedes ahora mismo tienen alguna consulta, pueden escribirme por WhatsApp. Por el chat les van a estar enviando unos links. Si ustedes le dan clic, los lleva directo a mi WhatsApp. Desde ahora los puedo ayudar. O a la mano derecha de su pantalla encuentran mis datos, el número y el correo. Por otro lado, también comentarles que por el chat les van a estar enviando el brochure del curso para que conozcan un poco más acerca de Luis, de Rosario Bruera, que es la otra profesora, y un poco más acerca del temario del mismo. Cualquier consulta estamos en contacto. Muchas gracias. Excelente, gracias Karen. Sí, ahora mismo les estoy compartiendo a todos nuestros invitados el link del temario y el link de WhatsApp. Y bueno, entonces, a ver, Luis, te voy ayudando con las preguntas. Acá tenemos, ahora vamos por los primeros. Acá Carlos Perales nos pregunta, herramientas para DataOps. Estás en mute, Luis. Sí, las herramientas, hay varias herramientas, ¿no? Hay herramientas propietarias y herramientas open source, ¿no? Oracle, SAP, IBM tienen sus herramientas para DataOps y también hay herramientas open source que tienen algunas librerías de R y Python, por ejemplo, que pueden utilizar, ¿no? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Va a depender un poco de la necesidad, ¿no? Entonces, uno va a poder revisar un poco el alcance inicial, ¿no? Quizás yo pueda, si yo en mi diagnóstico inicial que vimos en la presentación, contemplo de que yo estoy en la base y me sirve una herramienta open source, la puedo trabajar tranquilamente. Pero si yo ya estoy utilizando herramientas y puedo automatizarlas y mi empresa soporta o necesita democratizar totalmente la información, necesito una herramienta más robusta. Entonces ahí necesito adoptar una herramienta más empresarial. De hecho, como vimos en el cuadrante de Gartner, van a ver que el tema de DataOps ya hay varias marcas que están revisando ese tema, ¿no?
que de hecho también las vamos a revisar dentro del curso. Ok, perfecto. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Acá John Ábalos nos pregunta, ¿cómo se mide la madurez del modelo de DataOps en la organización? Sí, excelente pregunta, excelente pregunta. De hecho, ahí en las slides finales hay una que mostré, a ver, déjame ver si puedo. Hay algunos, hay una evaluación inicial que se hace, son entrevistas que se hacen a los especialistas de datos, ¿no? Por ejemplo, y que esta metodología nos indica que debemos establecer en qué nivel nos encontramos nosotros y ponernos una meta, ¿no? Sabes que esta meta en meses o en años yo necesito estar en el siguiente nivel. Entonces, esta encuesta o esta evaluación lo que hace es puntuar, ¿no? Decirme, ¿sabes qué? Yo estoy ahorita en un nivel básico, en un nivel intermedio. Entonces, esas preguntas, esas preguntas y esas respuestas, esa calculadora, depende básicamente del modelo. Yo le mostré un modelo base, pero hay, por ejemplo, un modelo de Gartner que ya viene inclusive con encuestas estadísticas, ¿no? Y tiene inclusive puntaje y valoración que uno despliega a nivel de la empresa y te cataloga de forma dinámica. IBM también tiene, ¿no? De hecho, ustedes ingresan a la página DataOps, modelo de madurez, y te va a llevar una encuesta donde te va a hacer algunas preguntas y te va a decir, tú estás en el nivel tal, ¿no? Pero es personal, ¿no? Entonces tú, como persona, vas a tener que, digamos, conocer un poco de las áreas de negocio que utilizan datos y establecer esa parte, ¿no? En algunos casos, algunos clientes nos preguntan, nosotros se hace eso, ¿no? Tú llegas con este background teórico y le planteas esto al cliente y les hace sentido, ¿no? Sí, efectivamente, yo sé. O hay clientes que nos dicen, yo no necesito que me hagas encuestas, yo sé que estoy acá, ¿no? Yo sé que estoy en el nivel más básico. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para ir al siguiente nivel? Ah, ya. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son los pilares del siguiente nivel, ¿no? El desarrollado, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes alguna herramienta de gobierno? ¿Tienes programa de gobierno? No. Ah, entonces focalicémonos sobre eso. Ok, perfecto. Pasamos con la siguiente pregunta de Ricardo Bocanegra. Dice, ¿alguna recomendación de una herramienta de gobierno y calidad de data que pueda conectarse a diferentes repositorios como Cloudera, DB2, Oracle, Azure, Blob Storage, Databricks, Data Factory, y pueda generar el linaje y asociarlo con gobierno de datos? Sí, excelente consulta, Ricardo. De hecho, sí, hay dos, tres marcas, no he presentado acá, pero hay marcas que logran esa parte, ¿no? De hecho, la potencia de una marca de linaje de datos es, mientras a más fuentes de datos diferentes se conecten, es mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay informática, IBM también tiene una herramienta muy potente para esta parte, que lo que hace es conectarse un poco a la metadata y establecer la trazabilidad, ¿no? Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno tendrá que evaluar el tiempo de implementación, el precio, y la facilidad de uso, por ejemplo, y obviamente si esto forma parte de la arquitectura inicial de datos de la empresa, pues, ¿no? Quizás yo te puedo recomendar una, pero no está dentro del roadmap de tu empresa y es un poco complicado que la adopten, ¿no? O me puedes decir, ¿sabes qué? Mi empresa está alineada no sé, pues a una nube tal y tenemos que ir sobre esa base, sobre esa herramienta. Ok, perfecto. Acá otra pregunta que nos hacen es, ¿cuánto tiempo demora implementar DataOps? Sí, ahí la respuesta es, depende, ¿no? Pero por lo general, una empresa que no tenga nada casi de esto, está alrededor de 6 a 8 meses, ¿no? Como mínimo. ¿Por qué lo comento esto? Porque se tiene que revisar un montón de procesos de negocio, ¿no? No solamente tecnología. Justo en los pilares que vimos eran tres, ¿no? Personas, procesos y tecnología. Quizás la empresa tenga bien definido a las personas y no tiene los procesos o no tiene herramientas, ¿no? Ok, perfecto. A ver, pasemos con la siguiente pregunta. Vamos a ver las que están en el chat. A ver, un segundo. Acá, sobre el curso.
nos preguntan si el curso está enfocado en DataOps. A ver, el curso consta de 2 tracks, ¿no? Un track que lo veo yo y otro track que lo ve Charo Bruera. Ella ve, digamos, la parte, dentro de la escalera que vimos, es la parte de Infuse y Organize. O sea, ella va a ver, digamos, los modelos, va a ver de Data Thinking, por ejemplo, va a ver, por ejemplo, de Data Analytics, ¿no? Va a hablar de algunos casos, va a haber tecnologías para el desarrollo de modelos analíticos, va a haber, por ejemplo, también arquitectura. Entonces, también va de eso el curso, ¿no? Eso va a ver el track de ella, ¿no? Entonces, el track que yo lo llevo es más enfocado a datos, ¿no? Y las herramientas que les he comentado, ¿no? Metodologías, y cómo se logra calidad, gobierno, data quality, programas de linaje de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso vamos a ver en el tema de DataOps, que es, digamos, la escalera que dice Collect y Organize, ¿no? Los dos últimos peldaños lo ve el track de Charo. Ok, excelente. A ver, pasemos a la siguiente pregunta. Acá Sandro nos pregunta, ¿incluye alguna certificación internacional? Quizá Karen nos pueda ayudar con esta pregunta. No, la certificación es solo a nombre de UTEC, por lo mismo que es un curso corto. Ok, listo. Y tenemos ya, vamos pasando a las últimas preguntas. Acá nos dicen, ¿el programa cubre temas de MLOps? Sí, la parte de Charo sí cubre MLOps. Ok, ¿no? genial. Ahí Listo. haciendo el acrónimo, para los que no conocen, es operacionalizar los modelos de Machine Learning, ¿no? Entonces también hay una metodología para automatizar y entregar los modelos, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Eso lo ven en el track de Charo. Ok, listo. A ver, pasamos a la... todavía no tenemos preguntas. Vamos a esperar un rato, pero por mientras ya vamos llegando al final de la charla. ¿Algunas últimas palabras que podrías tener para nuestros invitados? Sí, de hecho, agradecerles por el tiempo nuevamente a todos los asistentes y que traten de adoptar algunos conceptos que hemos revisado y anímense, ¿no? Dentro del programa, como han visto, de hecho, ahí les pasó el temario, revísenlo, analícenlo y van a ver que está bastante, bastante bueno y el programa que ha sido diseñado especialmente para esta parte, ¿no? Como los principales slides que tocamos al inicio. Ok, listo. Gracias, Luis. No tenemos más preguntas por el momento, así que vamos a ir cerrando la charla. Te agradezco por esta clase, todo bastante bueno. A nuestros invitados les hemos pasado el link de Karen, también el link del temario para que los vayan revisando. A los que nos han hecho la consulta, el día de mañana van a recibir esta grabación, también el día de mañana al correo con el que se han registrado. Y bueno, esperamos verlos en el curso y ya nos estaremos viendo en el curso o en otra próxima charla. Que tengan todos muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Karen. Por favor, ayúdenos acá con la respuesta de satisfacción que están en tus pantallas.